Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Tertulias del Juego Cósmico, transmitido por Radio Mantra FM 91.9. Mi nombre es Natacha Enríquez Paneco y me encuentran como @viajes de Nacho. También les invito a suscribirse a mi web que es www.eljuegocosmico.com. Allí van a encontrar herramientas para crecer en independencia espiritual y energética. Recuerden que para este programa tienen disponible el WhatsApp de la emisora Mantra FM, que es más 54 911 58 32 0669. Así que si ustedes quieren hacer preguntas, comentarios acerca de esta charla que vamos a tener el día de hoy, pues bueno, por allí los pueden hacer. Bueno, hoy tengo un invitado súper especial. Él ha sido, digamos, un compañero de camino. eh, ha sido también mi sifu de Chikung. Y bueno, realmente sé todo lo que podemos aprovechar esta conversación, todo el conocimiento que él ha estado, pues, no solo investigando, sino realmente integrando en su vida y pues entregando a muchísimas personas a través de lo que serían las artes internas. Eh, Hoy vamos a hablar entonces de un tema que es la energía y el equilibrio emocional. Y antes de que entre ya mi querido Pablo Medina a presentarse, hay algo que a cada rato escuchamos, es, eleva tu frecuencia. Todo el mundo, no, no, eleva tu frecuencia. Y uno dice, ajá, listo, ya, ya. Entonces es como que si uno tuviera una perilla y uno, ñi, listo, ya, eleva la frecuencia. Y bueno, creo que hemos aprendido que la cosa no es tan sencilla, no funciona así, porque en efecto tenemos algo que se llama sistema endocrino. Y el sistema endocrino para el ser humano es especialmente complejo. Es mucho más complejo que para muchas otras razas estelares que no tienen la posibilidad de sentir a través de su cuerpo físico un rango tan amplio de emociones como nosotros. Eso significa que nosotros hemos de ir aprendiendo a gestionar todas esas amplísimas rangos de emociones, sentimientos, emociones, como cada quien lo quiera llamar. Y por otro lado, también sabemos que si en vez de ustedes ver el cuerpo físico de Natacha y el cuerpo físico de Pablo, pudiéramos agarrar y ver nuestro cuerpo energético, que es la contrapartida del cuerpo físico, porque para que nosotros podamos estar sostenidos con un cuerpo físico, tiene que haber una estructura energética que lo sostenga. Es como las dos caras de una misma moneda. Si ustedes pudieran ver eso, en vez de ver la parte, la piel, los órganos, etcétera, verían miles y millones de como circuitos, circuitos así, todo conectando por todas partes del cuerpo. Es como la energía que circula como carreteras, como autopistas, por todos lados. Y eso conecta nuestros órganos con ese sistema energético a través del cual nosotros recibimos las energías del cosmos y nos permiten realmente estar vivos, vivos. Podemos estar medio vivos, medio muertos o verdaderamente vivos, y eso va a depender de los bloqueos que hay en todas esas autopistas. Si todo eso fluye buenísimo, toda esa energía, esos carritos de energía caminan por allí, nos vamos a sentir bien, equilibrados y tranquilos, y realmente vamos a tener ya esa herramienta energética para gestionar nuestro día a día en la fisicalidad. Pero si hay un bloqueo en cualquiera de esas autopistas que nosotros tenemos a nivel energético, empiezan los problemas. Hoy entonces vamos a hablar acerca de lo que es la energía y el equilibrio emocional para ir entendiendo que vivir en este mundo sin un contacto
con nuestra parte energética, con nuestra parte emocional y también con nuestra parte espiritual, nos convierte sencillamente en zombies. No estamos realmente viviendo, estamos sobreviviendo. Entonces ya hay muchísimas personas, aproximadamente un 80% de la población, que no tiene las herramientas espirituales dentro de esta estructura para vivir fuera del modo zombie, fuera del modo robótico en donde tú sirves a un sistema. Pero nosotros que sí lo tenemos, porque las personas que están escuchando este programa es porque tienen ese interés y por eso están allí. Ustedes reciben estas herramientas y las pueden aplicar a su vida. Y esa es la intención y el objetivo del programa de hoy. Así que, por favor, mi querido Sifu Pablo, Pablo Medina García, abre el micrófono para que te presentes y pues nos hables un poquito acerca de cómo ha sido tu camino para que luego pasemos entonces al tema de hoy. Muchísimas gracias, mi Nati querida y a Mantra FM por esta invitación, por este espacio para compartir caminos, para compartir conocimientos, para compartir inspiración. Para mí eso es lo más bonito que podemos hacer en este momento. Pues llevo más de 20 años en el camino del desarrollo humano. Digamos que comencé en el mundo de acompañar a niños y acompañar a jóvenes y a empresas y a líderes a conocerse más y a trabajar sus competencias y capacidades a través de entornos naturales o al aire libre. Entonces, en modelos de campamentos, de aprendizaje experiencial, que tenían como función o como base, pues la integración de nuestra parte cognitiva, afectiva, emocional y de comportamiento y conducta. Entonces, en eso se le llama la actitud. Pero en ese modelo de aprendizaje experiencial, pues estaba enmarcado dentro de lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? Entonces eso es lo que es observable. Eso es como, fue muy bonito porque era trabajar ahí la actitud de los niños ante el miedo, ante un reto, ante una circunstancia, o en líderes, esa capacidad de enfrentar un problema y de trabajar en equipo y solucionar conflictos. Entonces, dependiendo de cómo es mi actitud, que es ese vehículo, ¿no? Que como pienso, como siento y cómo actúo, pues entonces voy a tener diferentes posibilidades en la vida. Eso fue evolucionando, pero ese era como así como comencé. Después de eso, pues tuve un accidente donde perdí un órgano y pasé por un proceso cercano a la muerte y ahí se me abrieron las puertas y las oportunidades en ese momento de vida de conocer pues caminos que especialmente de Oriente, como en la escuela Shaolin Wanam, donde me inicié en el arte del Qigong y después de ahí pues se abrió esa puerta y como esa alfombra que me fue invitando al Qigong, al Tai Chi Chuan, al Zen, a todo este mundo del conocimiento de esta cultura, digamos que tiene más de 5.000 años de desarrollo a través del taoísmo y más de 12.000 años a través del budismo, que son las dos fuentes que alimentan a la escuela a la que pertenezco, a la escuela Shaolin Wanam. Entonces, digamos que fue para mí como abrir la puerta a un mundo desconocido, porque hasta donde yo estaba, conocía que nosotros éramos lo que pensábamos, lo que sentíamos y lo que hacíamos. O sea, era evidente ver eso. Pero ya en esto, entonces comienzo a ver que hay otras dimensiones del ser humano, que es la dimensión energética y la dimensión espiritual y que tienen, tienen mapas, como decir, conscientes de conocimiento para el trabajo de esa energía, de ese cuerpo energético o dimensión energética y de esa dimensión espiritual, muy diferente a lo que yo conocía como espíritu, que era como religión, ¿no? O sea, como ir a la misa, soy católico, apostólico romano como religión, digamos, familiar, cultural, venezolano. Entonces, pues por ahí, pues siempre estuve como, ese era el espacio de nutrir mi espíritu. Entonces, bueno, después de ahí, pues también fui, me fue importando muchísimo cómo todo esto tenía que ver la energía y el espíritu con las emociones, con el cuerpo emocional, porque pues aprendí dentro de ese camino también una alegoría maravillosa que tenía que ver con el carruaje y entonces cómo ver el ser humano como un carruaje en donde hay un carro que es una estructura que representa el cuerpo físico, hay un conductor, uno que se va arriba del cochero que representa la mente, hay unos caballos que representan las emociones. Y por dentro de ese carro está el pasajero o el amo,
es el que sabe a dónde ir. Entonces eso representa el alma humana. Entonces, eso que tú dices, andar como zombie, pues muchas veces es personas que no saben que tienen un amo o un pasajero interior, que es donde está la fuente de su conocimiento, de su conexión, de su espíritu, donde está el propósito y el sentido hacia dónde voy. ¿Sí? Entonces, cuando no hay comunicación entre el amo y el cochero, pues entonces el cochero decide a dónde ir, cómo ir, de repente copiando caminos de otros, pero no tiene esa guía interior o esa brújula interior que es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, tiene muchos nombres, que nos permite decir a dónde voy, ¿no? Y entonces ahí vamos con certeza y con seguridad. Y lo otro es que si no hay comunicación entre el cochero y los caballos, o sea, entre la mente y las emociones, y esos caballos no están alimentados, no están nutridos, no están entrenados, pues los caballos también se pueden desbocar, pueden pararse a comer donde quieran, pueden alar hacia diferentes lados. Entonces, para mí fue como una alegoría muy bonita que yo decía, en mi vida, justamente esos caballos son una potencia en mí, pero también han sido grandes enemigos en mí, al no conocerlos, al no tenerlos conscientes, y que afectaba a ese sistema en mí. O sea, podía tener como saber a dónde ir, como tener conciencia de quién habita dentro de mí, mi mente muy entrenada por el colegio, por la universidad, por mi cultura, y un cuerpo con estructura, pues físicamente. Pero muchas veces mi peor enemigo eran mis caballos. Entonces, mucho de mi entrenamiento en todas las líneas en donde he entrado, de cultivo espiritual, de cultivo energético, pues en mí ha resonado muchísimo en el cuerpo energético emocional, o sea, el cuerpo energético que se dirige y se manifiesta en mi cuerpo emocional. Entonces, con ese interés, pues también me formé como constelador, como terapeuta sistémico familiar, para acompañar a las personas como en conseguir ese orden, ¿no? De sanación. Sanar es ordenar. Entonces, estuve por ahí, estuve también con el coaching ontológico, con el coaching transaccional, coaching transpersonal. Digamos que me he metido en muchas líneas para comprender, para vivir experiencias e integrar todo esto. Y todo esto pues lo venía haciendo paralelamente con el trabajo organizacional de multinacionales, de empresas, de organismos bilaterales, multilaterales, de compañías, de fundaciones. Entonces, digamos que en ese camino, como tú dices, donde nos encontramos también con una escuela maravillosa que es la Escuela del Rayo Único, pues también lo que me ha servido a mí como para ir comprendiendo. Entonces, esa comprensión abarca muchas cosas, ¿sí? Entonces, hoy en día, pues me dedico justamente a la enseñanza del Qigong, fue así como la guía que yo tengo de mi Qigong, que es el gran maestro Wong Kyu Kit, era enseñar las artes en todo su esplendor, las artes genuinas. O sea, las artes genuinas internas son las artes marciales, donde está el Kung Fu, el Xin Ji, el Pakua, el Tai Chi Chuan, son artes marciales internas. Y eso esas son una de las tres artes doradas que tiene como función la depuración del cuerpo físico. O sea, a través del cuerpo físico, la estructuración de la geometría perfecta de nuestro cuerpo, entonces cultivar esa salud, esa resistencia, esa fuerza que tengo como vehículo. Pero entonces la segunda arte interna o arte dorada, es el trabajo con la energía, que sería el Qigong. Y la tercera es el trabajo del alma o del espíritu, de la conexión con lo supremo, que sería la meditación o el Zen. Entonces, digamos que ahí justamente dije, oye, este es el mapa más grande o el espacio más grande donde yo me puedo ubicar para acompañar, para enseñarle a las personas. No enseñar todo, sino dije, bueno, ¿dónde hay más posibilidad de enseñanza y de transmisión más eficiente, más simple, directa y efectiva? A través del Qigong. Entonces, a través del Qigong podemos acceder a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo energético. Entonces dije, me voy a enfocar muy especialmente con las personas y sigo trabajando con organizaciones, con familias, con individuos, pero trabajar el cultivo de la energía de manera integral y acompañar a las personas que están pasando por procesos emocionales severos o moderados o que quieren aprender mucho más de cómo es este mapa del cuerpo emocional o de la dimensión emocional y cuál es el sentido para el ser humano, ¿sí? Porque por algo las tenemos. Entonces, bueno, hasta ahí. Así es, por algo las tenemos y siento que es el gran reto. Uno, uno de los grandes retos del ser humano es ese,
Es comprender cómo esas emociones tienen que ver con nuestros pensamientos, cómo nuestros pensamientos tienen que ver con nuestras creencias y cómo toda esa estructura termina por manifestar nuestra realidad. Fíjate que cuando uno dice, bueno, eleva tu frecuencia o equilíbrate o lo que sea, eso, eso es medible. Eso es algo que yo pensaba que no se podía medir, pero realmente es medible. ¿Por qué es medible? Porque hay registros Ujú. que una persona te puede transmitir que en efecto dice, oye, esa persona realmente, su campo emocional, su energía, ese toroide que tiene alrededor, tiene armonía, tiene equilibrio. Es decir, hoy en día tú puedes saber si una persona realmente tiene la frecuencia alta o está deprimida o lo que sea. Ahora, una de las cosas que a mí más me llamó la atención y quisiera comenzar por allí es la relación entre la energía y el cuerpo físico. Porque una de las cosas que yo aprendí de ti y que yo no tenía ni idea, yo soy una persona que siempre ha hecho mucho ejercicio. Me encanta. Eh, yo juego tenis, jugaba voleibol, trotaba, de todo. Subía al Ávila, a la montaña. Me encanta hacer ejercicio. Me gusta mantener mis músculos y mi cuerpo en forma. No a un extremo, pero ajá, siempre me ha gustado. Pero cuando tú me dijiste, ajá, pero no estás generando energía cuando haces Mm. ejercicio. Y que, no, claro que sí, si yo estoy en la naturaleza y no funciona así. Eso me gustaría que lo explicaras. ¿Por qué es importante tener un, una herramienta como lo sería, por ejemplo, el Qigong, o también lo puede ser el yoga, que sé que el yoga también, digamos, que formaría parte de esta posibilidad, pero tú que manejas el Qigong, ¿por qué nace justamente el Qigong y cuál es la diferencia entre hacer Qigong o, bueno, hacer ejercicio en una montaña, trotar, etcétera? La vida es el valor espiritual más grande que tenemos. A mí eso me quedó muy clarito, me lo transmitió un gran sabio, ¿no? Decía, la vida es el valor espiritual más grande que tener. Ve a ver qué hacer con tu vida a partir de este momento. Entonces, la conexión con nuestra propia vida nos da, digamos, es lo que más debemos valorar, eso es lo de primero. Entonces, el Sikun decía otra cosa, y es que la vida es un flujo armónico, abundante de energía con sentido. Entonces, si yo uno esas dos cosas, la vida es el valor espiritual más grande que tenemos. ¿Por qué? Porque en la vida es donde se manifiesta mi espíritu y donde yo puedo tener la conciencia de lo que soy parte y cómo participar en mi propia vida, cómo relacionarme con lo humano, cómo relacionarme con lo natural, con el planeta y con lo cósmico. Entonces, solamente con vida puedo hacer eso, ¿no? Desde esta conciencia, desde esta dimensión en la que estamos. Entonces, si yo veo que la vida es un flujo abundante y armónico de energía, con sentido, entonces la energía es lo que determina la vida. Pero no cualquier energía, sino la energía que sea abundante y de calidad. Pero no solamente que tenga energía abundante y de calidad, sino que tenga sentido, que tenga dirección y que tenga propósito. ¿Sí? Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, eso lo hacemos consciente, entonces podemos elegir cómo cultivar, cómo valorar más nuestra propia vida, cultivando nuestra energía. Entonces, vemos que la energía se capta únicamente y exclusivamente a través del cuerpo energético de la dimensión energética. Entonces, ¿qué es la dimensión energética? Por eso puse el cuadrito aquí atrás del hombre de Vitruvio, no sé si se ve. Sí, es como ese espacio, es como una atmósfera alrededor de nosotros, una esfera, ¿sí? Que además tiene este movimiento, como tú bien lo dijiste, toroidal, o sea, es un toroide que puede llegar hasta 2, 3 metros, digamos, a mi alrededor y que yo puedo expandirlo. Pero digamos que en su manifestación natural tiene más o menos esa dimensión, ¿no? Cuando yo abro los brazos y los pies, entonces esa esfera, esa esfera en donde yo estoy, que es como mi atmósfera. Entonces eso no tiene un límite, eso es como un intercambio. Entonces cuando yo cultivo energía, la energía que viene del cosmos, que es la energía cósmica, y entra en ese espacio, ¿verdad? Se llama energía vital.
Cuando yo consumo alimentos locales, naturales y de cosecha que tienen la información del cosmos ordenada, estoy consumiendo a través de los alimentos la energía natural, la energía telúrica de la Tierra con sus campos electromagnéticos, pero que cuando entra en mí más íntimamente se convierte en energía vital. Cuando yo enfoco mi atención en un estado maravilloso del ser que me llena, que me nutre, que me expande, que me conecta y me vincula significativamente, estoy cultivando energía vital. Bien, entonces digamos que son tres niveles de cultivo de la energía vital. Ahora, lo que nosotros no sabemos, o lo que yo no sabía, mejor dicho, porque hay muchas personas que sí saben mucho, es que justamente tenemos una dimensión energética, un cuerpo energético, que es el que se encarga de captar esa energía, o de arriba, del cielo, o de lo humano, o de lo natural, de la tierra, para convertirla en energía vital. Entonces, esa es la función más importante. Y una vez que capta la energía vital, entonces esa energía vital va al cuerpo físico, va al cuerpo emocional, va al cuerpo mental y va al cuerpo espiritual. Cuando yo tengo abundante energía y de calidad, entonces, ¿qué significa energía de calidad? Hay un principio, una de las leyes del azar de Greenberg, que dice que la calidad de la materia está determinada por la conciencia con la que interactúa. Entonces, no es lo mismo que yo respire aire a que tenga conciencia de qué hay más allá de ese aire y de esa atmósfera que tenemos en la Tierra y cuál es la energía que mueve el universo, porque eso también, si tengo conciencia, es lo que yo estoy captando conscientemente a través de mi respiración, no únicamente, pero especialmente en el Qigong a través de la respiración y el enfoque de la atención y de mi cuerpo físico. Entonces tengo esos tres, digamos, captadores de energía. Y cuando tengo esa abundante energía en mi cuerpo físico, se manifiesta como salud física. Cuando hay abundante y energía de calidad en mi cuerpo emocional, se manifiesta como equilibrio emocional. Cuando hay abundante energía de calidad, se manifiesta en mi cuerpo mental como claridad mental. Y cuando hay abundante energía en mi cuerpo espiritual, se manifiesta como conexión espiritual. Ahora, este mapa es justamente de este mapa de la medicina tradicional china, que lo comparten también muchas culturas ancestrales de líneas de conocimiento, de sabedores chamánicos, de culturas, digamos, arcanas, que manejaban todo esto, ¿sí? Y que se manifiesta algunas en 5 cuerpos, otras en 7 cuerpos, otras en 12 cuerpos, otras solo en 3. Pero digamos que, digamos, el mapa sobre el que vamos a hablar ahorita, que tiene que ver justamente con la medicina china, está basado en 5 dimensiones. Entonces, como les decía antes, si yo solamente tengo conciencia de mi dimensión física, emocional y mental, entonces yo solamente voy a hacer cosas físicamente, o voy a hacer cosas mentalmente, o voy a hacer cosas emocionalmente. Pero lo que estoy haciendo es usando la energía que mi cuerpo energético está captando como pueda, en los momentos que pueda, porque no es consciente, no es intencional, sería al azar, pero que igualito está haciendo su trabajo, solo que yo no lo acompaño. Cuando yo tengo conciencia de mi cuerpo energético, puedo acompañarlo, puedo intervenir y puedo captar más energía y de mejor calidad. Entonces eso es lo que hace mi conciencia y mi enfoque de atención. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces tenemos muchos caminos para cultivar el cuerpo físico, pero para cultivar el cuerpo físico que nos lleva al alto rendimiento, como ser deportistas, de repente artistas marciales, ser montañistas, ser escaladores, nadadores, ser cocineros, o sea, porque implica el uso de mi cuerpo y de los sentidos, necesito energía para que esto funcione. O sea, esto no capta energía. Entonces yo necesito energía que viene de mi esfera, que la voy a usar a través de mi cuerpo físico para lograr algo. Pero entonces, digamos, los métodos naturales o culturales que tenemos de repente es alimentarse, dormir, tomar agua y muchos usar medicamentos, usar suplementos. ¿Para qué? Para restituir esa energía que he invertido, pero que inconscientemente no me doy cuenta que estoy gastando. Entonces, por eso, por ejemplo, en el alto rendimiento deportivo son muchos los deportistas, muchísimos, que una vez que han cumplido sus 10, 12 años de alto rendimiento, después no sabemos nada de ellos o terminan cayendo en problemas de adicciones o bancarrotas o temas de prostitución o temas de escándalos. ¿Por qué? Porque se encargaron solamente de usar toda la energía de su cuerpo, toda la energía que tenían a través de su cuerpo físico y dejaron de lado su cuerpo emocional, su cuerpo mental, su cuerpo espiritual y su cuerpo energético. Entonces sí, logré por mucho tiempo sostenido, por 12 años, 10 años, alto rendimiento, pero el costo fue el detrimento de estos cuerpos. ¿Sí? Y además,
como me hice dependiente de sustancias, de medicamentos, de nutrición, de alimentos, digamos, genéticamente transformados, o sea, una serie de cosas que es lo que el cuerpo puede producir naturalmente e ingerir naturalmente a través de los alimentos naturales que tienen energía, entonces la ciencia nos los da en cápsulas, pero ya eso está modificado. Y no estoy diciendo que sea bueno ni malo, es tener conciencia de eso, que podemos captar esa misma energía que nos dan estos suplementos a través de sistemas que no conocemos muchas veces en nuestra cultura. Pero también supongamos que lo que nos dicen es que emocionalmente, o sea, vamos entonces, nos metemos a conversaciones, a relaciones, a ayudar, a servir, a salvar, a contener, a sostener, a apoyar, pero resulta que estoy necesitando mucha energía para poder acompañar a alguien, para sanar a alguien, para ayudar a alguien, para hablar con alguien, para solucionar un conflicto y ahí necesito energía, eso no me da energía. Que yo sea bueno en eso es otra cosa, pero no quiere decir que eso me esté dando energía. Lo que quiere decir es que tengo más capacidad de guardar energía en esa dimensión. Pero también pasa con la mente. Si yo dedico mi mente a leer, estudiar, hacer planes, el Excel, los gráficos y a estudiar más y entender más y meter más, necesito energía para que mi mente pueda captar toda esa información, digamos, de datos racionales. ¿Sí? Entonces, digamos, tenemos como no lo sabemos, entonces lo que estamos haciendo es invertir energía y cuando nos metemos mucho por alguno de estos tres, entonces estamos deteriorando de alguna manera a los otros, por los que estamos deprimiendo. Pero entonces en nuestra cultura tenemos como caminos claritos para estos tres, pero para la energía y para el espíritu no son tan obvios ni tan comunes. Me encanta, perfecto. Además me encanta esa explicación de la manito, siempre me llamó la atención desde que te la escuché, porque nos ayuda también a ubicarnos cuál de esos cuerpos, con cuál de esos cuerpos nosotros nos relacionamos mayormente con los demás. Y eso para mí fue un descubrimiento a través de tu acompañamiento. Eh, el entender cuál es el prioritario en tu vida, después cuál sigue, cuál sigue, cuál sigue, te permite entender cómo funciona uno y cómo funcionan los demás en relación a uno y cómo definitivamente eso también determina la forma como nosotros percibimos la realidad. Porque es muy distinto a alguien que percibe la realidad desde su cuerpo emocional o Ujú. desde tu cuerpo mental, o desde tu cuerpo espiritual, o desde tu cuerpo físico o energético. Es decir, percibimos la realidad de formas muy distintas. Me gustaría que hablaras un poquito de eso y después ya vamos entonces a pasar al tema, digamos, de cómo, o sea, cómo estas herramientas nos pueden justamente apoyar en lograr ese equilibrio emocional. Y bueno, eso, me gustaría que hablaras un poquito de eso y después ya vamos al tema de equilibrio emocional, bueno, que está igual en todo lo que estamos hablando. Para mí es un tema muy lindo porque yo tengo pues vena de enseñador. Enseñador es aquel que señala el camino, ¿no? Y que lo ha caminado y que puede decir, por allá no se metan porque por allá hay trampas, por allá hay un barranco, por allá hay un hueco, por aquí hay una vista hermosa, por aquí pueden aprovechar las fruticas, miren las flores, miren el paisaje. Entonces, un enseñador diferente a un educador, o sea, todos los educadores, todos los mentores, los coaches, los guías, son enseñadores. Solamente que a mí me gusta mucho ese término de enseñador, ¿no? Me gustó. Y además que no es como formal, es como tal cual, es como si la vida fuera un viaje, entonces podemos encontrar enseñadores de caminos. Tú eres una enseñadora del camino. Tú dices, bueno, por aquí, esto es donde yo he caminado, por aquí sí, por aquí no, esta es mi recomendación, pero mire, aquí están las trampas del camino, aquí están las bondades del camino. Yo les recomiendo que vayamos por aquí y aprovechen todo esto. Y eso es un enseñador. En ese viaje, que es la vida, cuando somos enseñadores, pues yo caí en las trampas de nuestro mundo moderno, de nuestra cultura. ¿Y cuáles eran esas trampas? Enseñar lo que está de moda, enseñar lo que está en tendencia y de alguna manera entubar a las personas a que fueran de una manera determinada. Entonces, si nuestra cultura, pues, está más, digamos, inclinada a la productividad, entonces, que yo entienda cómo funciona la productividad, qué tengo que aprender para ser más productivo, y luego lo una con mi cuerpo físico.
O sea, si mi mente y mi cuerpo físico es el que hace, el que tiene la disciplina, el que separa. O sea, si yo entiendo y hago y entiendo, entonces yo me puedo mover muy bien en esta cultura de productividad, para ponerle ese nombre, en la que vivimos. Pero ¿qué pasa si yo tengo pues más capacidad o inclinación natural hacia las emociones o hacia el espíritu? Entonces, digamos, esos lenguajes, el lenguaje emocional y el lenguaje intuitivo del alma, digamos que no son reconocidos por la mente racional y por el cuerpo, porque no son verificables. Entonces, digamos, la mente y el cuerpo cuando se unen es lo que, digamos, indica o señala el camino de la ciencia basada en evidencia. Entonces, es como tratar de explicar un sentimiento de emoción desde la razón. Pues como que tú vayas y le pidas a un sacerdote, a un Buda, a un, no sé, a Jesucristo, que te explique cómo se arma un cohete. O sea, es que es como buscar explicaciones o buscar conocimiento en el camino que no es. Y no quiere decir que uno sea mejor que otro, es tener la conciencia de que por algo están estos caminos. El camino de la mente, el camino del cuerpo, el camino del corazón, el camino del alma. Y eso tiene como diferentes arquetipos. Entonces, en ese camino aprendí eso. Uno, a descubrir cuál era la capacidad donde yo tenía mayor posibilidad de señalar caminos y de enseñar caminos. Y cuál era mi instrumento, cuál era mi resonador en donde yo podía, a través de, le llaman, mi Sifu pues me enseñó este tema muy bonito y a través de la escuela de sanación, pues se llama pureza magnética. Entonces la pureza magnética es eso que resuena de tu toroide y que conecta y vincula a más personas con esa pureza, con ese magnetismo para ordenar. Entonces en mi caso pues el cuerpo emocional. O sea, justamente si tengo más capacidad ahí, pues entonces cuando me metía en caminos, entonces de meditación o de búsqueda de la iluminación, pues definitivamente podía estar ahí mucho tiempo, pero tampoco yo no me sentía como pez en el agua. Entonces, buenísimo cuando estaba ahí, pero en mi día a día, mi cotidianidad, no era lo que yo podía enseñar fácilmente. Entonces tú conoces a un gran maestro, Maestro Micael, que es de ese camino y vive y fluye y puede estar el tiempo que necesite ahí porque es de ese camino. Entonces ahí yo encontré esa respuesta y me acuerdo que yo a Micael una vez le pregunté, ¿no? Que si le decía maestro, ¿cómo le decía yo? Pues aprendí pues el tema de las jerarquías y como en las escuelas saber cómo dirigirse a los maestros, a los hermanos mayores, etcétera. Me dijo que éramos hermanos, compañeros de camino y que yo tenía que en algún momento caminar solo y encontrar mi camino. Y después fue que lo entendí. Cuando conocí esto dije, ah, claro, es que si mi camino es el camino de las emociones, de los sentimientos, de los vínculos humanos, entonces por ahí es donde yo puedo generar más valor, donde puedo resonar mucho más. Pero si yo uso eso y a todo el mundo le quiero enseñar eso, entonces estoy entubándolos a que mi camino es el mejor. Entonces, para mí ahorita, ser un enseñador es saber que tenemos estos cuatro cuerpos. El cuerpo energético es igual para todos, puede captar más energía o menos energía, pero se manifiestan estas cuatro funciones, estas cuatro dimensiones en el propósito y en la misión de vida de las personas. Entonces es diferente la misión de vida de una persona que tiene más capacidad emocional a una persona que tiene más capacidad física, a una persona que tiene más capacidad espiritual o a una persona que tiene más capacidad mental. Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia, uno, a los padres, a los educadores, pues no entubamos a los niños a que tengan que ser solamente mente, solamente cuerpo. Y entonces habría una educación con conciencia humana donde se integrara la emoción y donde se integrara el alma. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de cuatro lenguajes. Del lenguaje perceptivo del cuerpo, que entra a través de los sentidos sensoriales, del lenguaje emocional y sensible, que es el lenguaje del cuerpo emocional, el lenguaje de la razón, del intelecto, que es el lenguaje de la mente, y el lenguaje de la intuición y de los símbolos, que es el lenguaje del alma. Entonces, cada lenguaje me da unas posibilidades a mí de resonar, de conectarme, de vincularme, de relacionarme con todo. Entonces, si yo entiendo eso, uno, puedo generar programas o acompañar a las personas integralmente conociendo que todos tenemos estas cinco dimensiones. Eso es maravilloso. Pero además, ¿qué es lo que yo hago? Yo enseño Qigong y las iniciaciones de Qigong es para comprender todo esto. Pero luego en las asesorías, en los acompañamientos personalizados, particulares para individuos, para familias, para grupos y organizaciones, es comprender cómo eso interactúa en una familia, cómo interactúa en una pareja, cómo interactúa en una organización, en una comunidad, en una cultura.
Entonces es muy lindo para mí porque nos da libertad y no tenemos que ser todos lo mismo. O sea, hay caminos para todos, pero no todos los caminos son para todo el mundo. Perfecto. Gracias. Es que a mí esa parte me encanta porque nuevamente, a veces yo creo que uno de los temas más complejos para todo ser humano son las relaciones de pareja. Ujú, Y creo que le sigue las de padre e hijo, pero las de pareja, oye, eh, entonces si uno entiende desde dónde uno se relaciona y cuál es la fortaleza del otro, etcétera, oye, uno puede relacionarse de una forma mucho más equilibrada. ¿Por qué? Porque te conoces a ti mismo, ya entiendes cómo funciona el otro, cómo funcionas tú y entonces es más fácil. Ahora, eso por ahí. Ahora, otro tema. No, a ver, nos quedan, no, todavía nos queda un poquito. Eh, Fíjate, em, hablaste de todo este tema y ahora, el tema emocional, ujú. el equilibrio emocional. O sea, cómo nosotros podemos realmente gestionar las emociones para que justamente esa energía circule y no se quede bloqueada en un órgano y no termine eso generando una enfermedad, porque a final de cuentas, esa energía desde lo que es la parte emocional, muchas veces genera eso, genera como unos cúmulos, como unos, sí, no sé, unos nudos energéticos en nuestro cuerpo, que si no tomamos conciencia, primero empiezan algunas señales. Eventualmente, si esas señales nosotros no las reconocemos, no las escuchamos, termina en nuestro cuerpo físico manifestada esa enfermedad. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, el Qigong puede hacer que circule la energía y evitar las enfermedades físicas? O si tenemos ya una enfermedad física, ¿cómo el Qigong puede hacer que la raíz energética, emocional o lo que sea de esa enfermedad termine por fluir y entonces ya una vez que no está esa raíz o que eso no se continúa acumulando en ese órgano, entonces eso puede ayudar a que nosotros nos sanemos. Porque en este momento yo creo que eh, es eso, es la salud. ¿Cómo lograr ese equilibrio emocional que nos permita terminar armoniosamente a nivel de salud física? Bueno, y ese es el tema que nos convoca hoy, ¿no? Sí, Hermoso, voy a tratar de sintetizar lo mejor que pueda. sí, en como en 10 minutos. Bien. Entonces uno comprender dos cosas. Tenemos una esencia humana y tenemos una personalidad como humanos. Entonces, estos cinco dimensiones son esenciales. Quiere decir, nacemos con esto, son nuestros derechos, son nuestros vehículos, nuestros instrumentos, nuestros resonadores. Nacemos con eso. Nuestra personalidad es cómo aprendimos a usar eso o cómo no aprendimos a usarlo. Entonces, si yo me meto en el tema emocional, ¿verdad? Entonces, cuando veo la vida de un ser humano, ese ser humano primero es puro cuerpo y luego, junto con el cuerpo apenas nace, se activa su cuerpo emocional, esencialmente. Y su cuerpo emocional es el que le permite reconocer si está a salvo, si está inseguro, y es la única manera que tiene instintivamente de relacionarse con el mundo. Pero a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Dependiendo de los padres que tengamos, de la familia, de la educación, de la religión y de la cultura, pues ese cuerpo emocional puede tener programas instalados, o sea, programas que son, digamos, como programaciones y condicionamientos, porque además el cuerpo emocional es el que determina lo que aprendemos y lo que no, cómo lo aprendemos y cómo no. Entonces, el cuerpo emocional es como, no es sensiblería, no es el llanto, no es el drama, no, es que es el cuerpo con el que nos permite desde la infancia aprender. O sea, si nos sentimos bien, eso lo queremos repetir. Si nos sentimos mal, eso lo rechazamos. Y eso es del cuerpo emocional, naturalmente. Lo que quiere decir es que nuestras emociones, como las vivimos actualmente, la mayoría de las personas, fue como nos programaron, como nos condicionaron a emocionar cuando éramos niños. ¿Sí? Entonces, dependiendo, entonces estamos condicionados y programados de acuerdo a nuestra familia, de acuerdo a nuestra educación y a nuestra cultura, especialmente. ¿Qué significa eso como aterrizado? Que hay familias en donde no está permitida la tristeza,
Entonces, la tristeza, por ejemplo, a un hombre, a un niño que está llorando, que siente tristeza, que se siente solo y llora, hay familias que dicen los hombres no lloran. Entonces, esa emoción está prohibida. Pero ¿sabes qué? Sí tienes permiso de molestarte y de tener un carácter fuerte y de gritar. ¿Por qué? Porque es que salió el papá, es que así era el abuelo. Entonces, se prohíben algunas emociones y se permiten otras. Y eso es lo que genera el condicionamiento. ¿Para qué? Para ser querido, para ser aceptado, para pertenecer. Entonces vamos viviendo la vida, digamos, de manera marginal emocionalmente o emocionalmente marginal. ¿Por qué? Porque no tenemos, hay muchas emociones que inconscientemente las tenemos reprimidas, que no las podemos expresar, que se manifiestan en el cuerpo. Y entonces ahí ese es el caldo de cultivo, o como llamaría Bruce Lipton, es la epigenética interna, ¿verdad? Que está generando que las condiciones que son genéticas, que pueden tener posibles enfermedades, se manifiesten. ¿Pero por qué? Porque estoy reprimiendo las emociones que reprimió papá, que reprimió mi abuelo, que reprimió. Entonces, ¿por qué? Porque es lo aprendido. Ese es el programa emocional que yo tengo. Entonces, esa epigenética interior, ¿qué quiere decir eso? La manera en que yo traduzco lo que está pasando afuera, dentro de mí, que es emociones, emotion, es energía en movimiento, pues si yo no la tengo, digamos, no tengo conciencia de esa dimensión emocional, de lo que resuena en mí y cómo se mueve y cómo puedo aprovecharla, me voy a quedar con una vida donde de repente puedo vivir o una o tengo permiso o una o dos emociones, libremente, auténticamente. Entonces no me permito vivir las otras. ¿Qué genera eso? Que las que no puedo expresar, que las que reprimo, que las que no manifiesto, se guarden y se generan bloqueos. Entonces, esos bloqueos que tú llamas, digamos, cuando la emoción, por ejemplo, de la ansiedad, preocupación, frustración, están en exceso o en carencia, hay desarmonía del yin y yang, se manifiesta en el vaso, en el páncreas, en el estómago. Cuando la emoción de la rabia está en exceso o en carencia, cuando hay desarmonía, entonces se manifiesta en el hígado y la vesícula biliar, especialmente, y en los ojos. Cuando la emoción de la tristeza está en desarmonía, quiere decir está en exceso o está en carencia, cuando no hay armonía de la tristeza en nuestra vida, entonces se manifiesta en los pulmones, en el intestino grueso, en el colon, se manifiesta en la piel, se manifiesta en la nariz, en el sistema respiratorio cuando el sistema inmunológico, cuando la emoción del miedo está en desarmonía, entonces se manifiesta porque hay exceso de miedo o hay carencia de miedo, entonces esa emoción se manifiesta como bloqueo en los riñones, en la vejiga, se manifiesta en los órganos sexuales, se manifiesta en los oídos, en el sistema auditivo, ¿sí? Cuando la emoción de la alegría, que por eso la dejé de última, la alegría es la emoción más aceptada porque es la emoción de la celebración y es la emoción de que estamos seguros, de que llegamos al lugar que teníamos que llegar, esa es la que se promueve, pero esa emoción de la alegría cuando está en exceso, cuando está en carencia, genera problemas o deterioro en el corazón y en el intestino delgado. ¿Sí? Entonces, digamos, esa es la relación y son resonancias. Ahora, ¿qué tengo que aprender para el equilibrio emocional? Uno, ¿qué son las emociones? Estas 5 emociones, por lo menos lo básico. ¿Cuál es el sentido o la función de cada emoción para aprender el lenguaje emocional? Porque el lenguaje emocional no es simplemente expresar, es cuando yo tengo conciencia emocional, equilibrio emocional y aparece la rabia, es porque algo atenta contra mi dignidad, algo amenaza mi respeto, mi valía como ser humano y aparece la rabia para establecer límites seguros, para defenderme. Eso es rabia equilibrada, rabia ordenada. Es esa capacidad que yo tengo para luchar contra los obstáculos para nacer, bien, para romper una limitación que tengo en mí. Pero si yo no conozco la función de la rabia y además de niño me dijeron que eso a las niñas le dijeron que no se molestaran, que calladitas se ven más bonitas y lo que sí tiene permiso es de llorar. Entonces, niñas, ustedes lloren. Varones, ustedes moléstense. Eso está permitido. Pero niñas, no griten ni pongan límites porque eso no está bien visto. Y varones, no lloren ni sean sensibles porque eso es ser débiles. Y en esta cultura no necesitamos hombres débiles, necesitamos hombres de poder. Entonces, poniendo como ejemplo esas dos. Pero si yo tengo ese mapa, que ese es cuando
Cuando tengo esa conciencia, pues entonces pues busco ese equilibrio, es por qué estoy sintiendo esta emoción y cómo uso esta emoción en este momento. Entonces, ¿qué significa equilibrio? Para ir ya cerrando. Equilibrio es que yo tenga conciencia de para qué es esa emoción, de que esa emoción, digamos, si tiene cuatro patas, una mesa de cuatro patas está equilibrada, está en centro, ¡pum! Entonces, uno, tengo conciencia de cuál es el sentido de la emoción. Dos, que el estímulo que haya afuera tenga coherencia y esté alineado con la emoción que yo estoy sintiendo adentro. Ejemplo de eso, se murió un familiar, debería sentir tristeza, pero como no sé sentir tristeza, voy a pelear con los médicos, voy a pelear con lo que no hicieron, voy a buscar por qué, cuáles fueron los errores que cometieron, ¿por qué? Porque es que inconscientemente no sé expresar la tristeza. Entonces eso es un desequilibrio, porque la pérdida de un ser querido me debería llevar a mí al duelo, a sentir esa valoración interior de la tristeza, que es hermosa. Bien, entonces, dos, los estímulos estén alineados con la emoción que yo estoy sintiendo. Tres, que sea con la intensidad adecuada. Entonces, hablando de la rabia, si a mí me tocaron la puerta, me interrumpieron y yo digo, disculpen, pero yo estoy trabajando, por favor, en este horario no me toquen la puerta, no me interrumpan. Eso es asertivo y yo puedo establecer ese límite. A caerle a gritos, ¿hasta cuándo le tengo que decir que no me toque la puerta? Entonces, la intensidad no es apropiada, no es adecuada y eso me puedo dar cuenta. Entonces, puedo lograr lo mismo con menos intensidad, ¿sí? Sin violencia. Y lo cuarto es por el tiempo adecuado. Entonces, digamos, tengo la conciencia de mi emoción. Está alineada con los estímulos que están afuera. Tiene la intensidad adecuada y además por el tiempo adecuado. Entonces, si tengo 10 años todavía recordando y sufriendo por la pareja que me dejó o que yo dejé, eso no es apropiado. Digamos, ese duelo, esa separación, esa despedida no se dio. Entonces, cuando yo sé todo esto, ¿cómo se relaciona con el Qigong? Tengo este mapa, entonces yo digo qué mano, qué ejercicio está relacionado con el fuego o con la madera o con la tierra o con el agua o con el metal y entonces voy a trabajar mis emociones y las emociones tienen que ver también con conductas y con actitudes en mi vida. ¿Para qué? Para mejorar mi salud social, para mejorar mi bienestar, para empezar a generar vínculos sanos, para tener vínculos significativos en mi vida, para volver a confiar, para volver a celebrar, para poder despedirme, para poder establecer límites, para poder luchar cuando tengo que luchar, para huir cuando tengo que huir, para cuidar mi vida. Entonces las emociones ahí se convierten en mis aliados, son el mejor consejero porque además están cerquita, las siento en mi cuerpo. Eso es el equilibrio emocional y esa es la relación con la energía, con los órganos y cómo podemos cultivar ese equilibrio emocional a través del Qigong, que me da ese mapa con claridad. Gracias, Pablo. Es que me encanta escucharte porque de verdad que es como que además me acuesto en la noche y digo, mira lo que dijo Pablo, y voy reflexionando y dice, mira. Y así yo siento que eso es poco a poco integrar el conocimiento justamente que tú nos estás compartiendo. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que cerraras con dos puntos. Uno, nos des tus redes sociales para alguna persona que quiera ponerse en contacto contigo, conocer un poco, por ejemplo, los cursos que tú hagas de Qigong. Sé que haces cursos presenciales, pero también sé que haces cursos online de Qigong. Entonces, tus redes sociales, cuál curso viene ahorita que tengas próximamente y por qué en 3 minutos, por qué el Qigong justamente permite ese generar energía. Mm. Mis redes sociales son Sifu Pablo, Sifupablo, Sifu Pablo Corrido. En Instagram es digamos, la red social que tengo más activa, estoy como promoviéndolo un poco más. Ya para el año que viene estoy buscando como una estrategia y un plan para tener más información, para que las personas se puedan inspirar y conseguir más información ahí. Próximo curso, este fin de semana y el que viene voy a tener iniciación de Qigong en línea, Mm. ¿sí? El arte del cultivo y manejo de la energía, donde vamos a ver todos, digamos, integralmente, cómo cultivar energía, cómo generar energía, cómo fluir con la energía, cómo reservar energía y cómo luego usar esa energía para generar valor en mi vida y en la vida de los que me rodean.
y en el todo. Entonces, eso va a ser este fin de semana y el que viene. Eso queda grabado, las ¿Cuál es, clases, cuál es tu correo electrónico? extramuro@gmail.com. Ah, ese es fácil, extramuro@gmail.com, listo, Sí, ok. pero en el Instagram me pueden escribir al directo, ahí en el flyer que está del curso, pues van a ver las fechas y está el número de contacto de WhatsApp, por ahí pueden Ok, escribir. chévere. O le preguntan a Natacha también, que Ah, es no. muy cercana. Sí. ¿Por qué Ajá. el chikun? Era la última pregunta, ¿por qué el chikun? ¿Cómo con el chikung justamente? O sea, o sea para mí eso, como te digo, fue una sorpresa. Entender que el chikung como arte interna fue creado Ujú, hace X miles de años, justamente para que los monjes que meditaban pudieran realmente bajar la energía del cosmos y llenarse de esa energía para tener esa energía vital. Entonces yo dije, ah, mira, entonces esto no es como trotar, no es como, no, esto es para generar energía. Muy resumidamente, porque eso es así. dejé el corazón en tu cuerpo para que recordaras quién eras. Es una frase egipcia. El corazón es el centro de energía que tiene su propio toroide, su propio campo electromagnético. El corazón es el que religa y une la energía espiritual que recibe al alma y lo une con nuestro cuerpo físico. Entonces, el corazón como centro energético, como espacio sagrado, como toroide, es el que tiene esa posibilidad de reconocer quién era y quién soy. Soy ser humano con un propósito, con energía, con sentido. Soy naturaleza, soy humanidad, soy naturaleza, soy planeta y soy cosmos, soy universo. Entonces, en el corazón está esa posibilidad de religarnos, de reunirnos, de volver a ser uno con el todo. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque el énfasis en el Qigong está en algo que se llama la sonrisa del corazón. Cuando aprendemos a sonreír del corazón, estamos haciendo que ese centro energético se abra, que al momento de abrirse se convierta, o sea, la sonrisa del corazón es la llave que hace que este centro energético pueda captar la información y que recuerde que somos cosmos, que recuerde que somos humanidad y que recuerde que somos naturaleza. Entonces, cuando eso se abre y empieza a palpitar y empieza ese toroide a pulsar, entonces entro en esa conexión conscientemente, deliberadamente e intencionalmente, en donde es posible que la energía, poder cultivar esa energía que viene del cosmos especialmente, porque en el Qigong cultivamos energía del cosmos a través del enfoque de atención y de nuestro cuerpo, del movimiento del cuerpo, de la respiración y de la imaginería o del espíritu de la intención. Entonces, cuando hemos cerrado el corazón, no podemos cultivar energía. Porque entonces la gente me pregunta por qué es importante la transmisión o por qué es importante iniciarse. Porque esto se hace a través de algo que es ancestral que se llama Samtuk, transmisión de corazón a corazón. Entonces, no se aprende de un libro, no se aprende de un video, se aprende en la transmisión directa como humanos que ya tengamos ese centro energético, esa sonrisa del corazón integrada, porque no es de la mente, no es del cuerpo, no es de la emoción, no es del espíritu, no es de la energía, es de todos. Son los cinco cuerpos que confluyen y se unen y se manifiestan ahí. Cuando hemos cerrado el corazón energético por emociones, por sufrimientos, por duelo, por supervivencia, pues la energía no puede fluir. Se me olvida, me desconecto de que soy parte del universo, me olvido que soy parte de la naturaleza, olvido que soy parte de la humanidad y me convierto en un individuo aislado y separado. Entonces, para mí, el Qigong, la esencia del trabajo del Qigong es la apertura del corazón que permite, como primera destreza, el trabajo completo con esa energía vital, con esa energía cósmica. ¡Wow! Lo logramos. Y yo decía, yo sé que Pablo va a decir todo lo importante. Wow, de verdad, bueno, te agradezco muchísimo. Ya nos queda un minuto. Ya saben, extramuro@gmail.com. Es que ese es el más fácil, extramuro. Bueno, miren,
traje a Pablo porque realmente quería entregarles a todos este regalo. Para mí es un tesoro escuchar a Pablo, es un privilegio escucharlo. Espero de verdad que les sea útil en alguna medida toda la información que nos ha entregado. Así que bueno, ya estamos en tiempo. Listo, ya. Bueno, me escribieron aquí, gracias por esta información, me llegó exacto cuando lo necesitaba. Comparto tus ideas, gracias. Gracias César, Wendy, Carlos, Maricruz, etcétera. Bueno, ya vamos a tener que despedir, pero no, gracias, gracias, gracias de verdad por haber compartido hoy. Por favor, si te pareció interesante toda esta información, compártela. ¿Qué te cuesta? No solo dale like, no solo dale me gusta, sino compártela con tus seres queridos y así entre todos vamos realmente creciendo en un mayor conocimiento que sea que genere bienestar en nuestra vida, una vida en que estamos en un planeta bastante convulso actualmente y necesitamos este tipo de herramientas para poder funcionar ordenada y armónicamente. Así que gracias, Pablo. Gracias. Gracias y bueno, gracias a Mantra FM y nos vemos entonces muy pronto el próximo jueves.